Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar al otro lado. Me presento, mi nombre es Laura Fontané, soy la directora de marketing de la Asociación Española de Retail. Hago este proyecto, colaboro en este proyecto de manera voluntaria y trabajo como directora de marketing también y comunicación en la Asociación contra el Hambre. Muchas gracias porque un 23 de julio a las 6 de la tarde pues estáis todos acompañándonos para hablar de algo muy importante, de un tema muy importante. Nosotros desde la asociación llevamos acumuladas 2.000 personas que han asistido a nuestros webinars que iniciamos hace apenas 2 meses y realmente había un webinar que teníamos muchísima ilusión de sacar adelante, de llevar a cabo, porque pensábamos que era el más importante de todos los que hemos ido abordando sin desmerecer ninguno, que es el webinar en el que vamos a hablar de las personas. El título, ¿no?, de esta webinar es Retos de la dirección de los equipos en la era post-COVID. A mí me gusta hablar más que de equipos o dirección de equipos, me gusta hablar de personas, de la gestión de las personas. Y realmente lo importante que ha habido en esta situación tan complicada ha sido estas personas que han estado, que han dejado de estar, que hemos recuperado. Bueno, hablaremos de todo esto esta tarde. No quiero extenderme más, voy a dar primero la bienvenida y el agradecimiento y ellos se presentarán después. A Rosa Ortega, de Papa John's, muchas gracias, bienvenida. A Sebastián Martínez, de Comes Group, buenas tardes, bienvenido Sebastián. Y a Luis Mulas, de Prosex. Buenas tardes Luis, bienvenidos. Muchas gracias por aceptarnos el reto. Hablaros simplemente mi cuña publicitaria sobre la Asociación Española de Retail. Es una asociación, para los que no nos conozcáis, que nace con el firme propósito de difundir, de analizar un sector estratégico como es el retail. Queremos ser una asociación que acoja a retailers, que acoja a consultoras, que acoja a empresas de servicios, que acoja a entorno académico, es decir, que seamos cuantos más mejor de diferentes áreas o diferentes sectores para empujar y hacer del retail ese sector que nos enorgullece, ¿no?, a los que hemos trabajado y a los que seguimos trabajando o seguís trabajando en él. Os animamos realmente a los que no sois socios a que os apuntéis porque consideramos que cuantos más seamos, más vamos a poder contribuir a esta industria. Es también un punto de networking, de eventos, cuando podamos, físicos o digitales. Y bueno, creo que tenemos mucho que aprender entre todos y ser generosos, ¿no?, en esta asociación. Bueno, pues os voy a dejar que os presentéis y luego ya si queréis pasamos a las preguntas. A nivel logístico, os propongo, si tenéis preguntas a todos los asistentes, que vayáis incorporándolas al chat. Habrá tiempo al final para preguntas. Y, bueno, que mantengáis los micrófonos cerrados, por favor. Y sin más, pues empezamos. Si queréis, empezamos con Rosa. Hola Laura, gracias. Gracias por invitarme y por compartir conmigo las experiencias de estos meses tan duros, pero yo creo que también apasionantes que hemos vivido todos. Yo soy Rosa Ortega, llevo más de 25 años en el sector de la restauración y en el último año he empezado en Papa John's, España. Es una cadena de pizzerías que tiene servicio de delivery, por tanto ha vivido en primera persona esta crisis desde el punto de vista de que hemos sido servicio esencial y hemos podido seguir manteniendo la actividad. Y en principio me presento, dejo que mis compañeros se presenten si queréis y luego ya vamos hablando. Perfecto, Rosa está de vacaciones, así que doblemente agradecidos de que nos acompañe. Es un placer tenerte, Rosa. Gracias. Pues nada, Sebastián, vamos por ti, ¿te parece? Perfecto. Primero, gracias por la invitación, es un placer. Como dice Laura, mi nombre es Sebastián Martínez, yo soy el responsable de marca de 3 marcas en el grupo Comes Group, que engloba diferentes marcas de restauración, como puede ser su buque Lizarrán, que es su buque insignia. Tenemos Cantina Mariachi, tenemos Pasta City y bueno, las marcas que gestiono yo como Managing Director es Don G, que es una cadena de restauración española de servicio rápido, y luego 2 marcas americanas de las cuales tenemos la master franquicia.
Una es Biology, que es pizzas personalizables, de las cuales ya tenemos un local en Madrid y que esta situación nos ha parado un poco la expansión. Y luego Cold Stone, que es helados premium y que, bueno, está por llegar. Gracias de nuevo a todos, un placer. Gracias, Sebastián. Te hemos dejado para el fondo, Luis. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Asociación Española de Retail la invitación. Encantado de compartir con todos vosotros. Mi nombre es Luis Mulas, soy el director nacional de ProSales, empresa de Grupo Constant. Para que os hagáis una idea, bueno, Grupo Constant es un grupo donde somos expertos fundamentalmente en recursos humanos, con más de 4.000 empleados a nivel nacional. Y bueno, dentro de Grupo Constant se engloba ProSales, que nos dedicamos básicamente al marketing experiencial, al marketing operacional, todo lo que tiene que ver con acciones en punto de venta y muy vinculados, lógicamente, con el retail. Así que, una vez más, muchísimas gracias y bueno. Gracias, Luis. Pues empezamos. Si queréis, vamos a ir directamente al grano, con una pregunta bastante directa. Y si queréis, si os parece, vais a ir contestando cada uno de vosotros, ¿vale? A este punto. Quisiera saber vuestro punto de vista sobre la situación vivida y directamente quiero que me habléis de ERTES, cómo habéis gestionado en vuestras compañías los ERTES y cómo habéis gestionado en vuestras compañías el teletrabajo. Entonces, si queréis, empezamos por Luis, ya que te hemos dejado para el final. Bueno, la verdad es que de repente nos encontramos con una situación muy complicada, de mucha incertidumbre, pero que nosotros sí que es cierto que en la parte más profesional en todo momento lo hemos querido transmitir con optimismo, vivir con optimismo y verlo como una oportunidad y ser capaces de testear qué es lo que hemos venido construyendo con las personas, como bien decías tú antes, Laura, durante estos años, que al final son el motor de las compañías. Y hemos adaptado un poco, bueno, para nosotros el gran reto era adaptar los ERTES a las situaciones personales de cada uno de los individuos, ¿no? De las personas en este caso. Hemos lanzado, como no podía ser de otra manera, distintos tipos de ERTES. Y para nosotros era absolutamente claro. Bueno, lo que nos hemos encontrado y nos ha sorprendido muy gratamente es un sentimiento de pertenencia que, como decía al principio, hemos venido construyendo durante los últimos años. Y esto al final te facilita mucho las cosas, ¿no? Cuando tienes que transmitir a gente que siente realmente, que se siente parte de un equipo y que te ayuda y que colabora y lo vive, pues es mucho más sencillo. Aquí, evidentemente, no podíamos fallar absolutamente a nadie. El gran reto ha sido mantener a todos nuestros colaboradores informados, siendo lo más transparente posibles. Lo hemos hecho incluso a través de redes sociales privadas para todos los empleados del Grupo Constant. Pues os pongo un ejemplo, teníamos un canal que era Cocina para Todos, donde pues, oye, colgábamos recetas, nos colgábamos vídeos cocinando, bueno, manteniendo un poquito todo este sentimiento de pertenencia del que hablo. Luego teníamos una actividad muy chula que los viernes hacíamos, bueno, se llamaba el canal Un Café con Dirección, donde pues cualquier empleado del grupo, desde una promotora hasta un director de delegación, se podían conectar y lanzar al comité de dirección un poco las inquietudes, preguntar cómo iba la empresa, qué perspectivas teníamos para el futuro, etcétera. Entonces, bueno, la gestión de los ERTES es una gestión al final tediosa en la parte laboral, pero sí que es cierto que nosotros nos hemos adaptado mucho a las condiciones y sobre todo creemos que hemos llegado a atender las inquietudes de todos nuestros empleados. Hemos conseguido bajar hasta abajo absolutamente todo lo que estaba sucediendo en Grupo Constant, en ProSales y con nuestros clientes. No sé si esto responde a tu pregunta, Laura. Perfecto. Sebastián, por vuestra parte. Bueno, por nuestra parte, sobra decir que un poco la situación, yo creo que a todos al principio nos ha sobrepasado, porque aunque ya había información a finales ya un poco más rigurosa, finales de febrero, hasta yo creo que primeros de marzo, nosotros como empresa no previmos que esto iba a conllevar el cierre.
por aclarar, Comes Group es una empresa franquiciadora, prácticamente en su totalidad. Tenemos restaurantes propios, pero nuestro trabajo, nuestro día a día es franquiciar, ¿no? Y es de las distintas marcas, con lo cual nuestros clientes son también los franquiciados, aparte del cliente final, ¿no? Y, lógicamente, nuestros restaurantes propios. Entonces, yo he formado parte de los procesos en otras empresas para ERES, pero si os digo la verdad, ERTE es que pocas veces lo había escuchado, es decir, que inclusive con el Departamento de Recursos Humanos tuvimos, el comité de dirección lo que hizo es crear una especie de mini formación de guía de qué tenemos que contar a nuestros franquiciados, qué tenemos que decirles, cómo le contamos esto a nuestros empleados, de tal manera que no generásemos más incertidumbre de la que ya había, ¿no? Y como ha dicho Luis, bueno, pues el proceso de ERTE evidentemente lo gestionó Recursos Humanos con las gestorías. Estamos considerados como, somos PYME, porque lógicamente tenemos más de 50 empleados y lo que hicimos es un ERTE por sociedad y por empresa. Y esto también lo transmitimos a los franquiciados. Creo que nuestro punto fuerte ha sido que hemos mantenido la comunicación, ¿no? Y era fundamental ser transparentes con los empleados a todos los niveles y el intentar que la información de arriba, según sale, llegue abajo. Y cuando digo abajo es que el cerrar locales significa que hay empleados base, que hacen 4 o 5 horas a los cuales les tienes que contar cosas, ¿no? Yo creo que eso ha sido un poco nuestro fuerte, muy parecido a lo que decía Luis, que es transmitir serenidad, intentar calmar y contar que el canal se mantiene abierto y que íbamos a estar informándoles de todo lo que ocurría tanto a franquiciados como a nuestros empleados propios. Y respecto al teletrabajo, bueno, durante el COVID quedamos un pequeño retén, que era el comité de dirección con alguna persona de compras, con alguna persona de departamento legal, con alguna persona de administración, justamente por todos los trabajos que tendríamos que hacer durante ese periodo. Recordar que para los que trabajamos en hostelería se avecinaba Semana Santa. Semana Santa para nosotros es una época de venta alta. Y no hacer sus pedidos a proveedores una semana antes, sino que gestionas todas esas cosas mucho tiempo, con lo cual había mucho que trabajar, no solo ERTES, proveedores, franquiciados, proyectos que tenías que parar, pagos. Y bueno, pues yo creo que todos, si el decreto se comunicó el 14 de marzo, esa siguiente semana algunos todavía veníamos a la oficina, hasta que llegó un momento que dijimos, bueno, yo creo que es el momento de trabajar desde casa, ¿no? Y creamos una serie de rutinas, videoconferencias, videollamadas, con las cuales hemos estado compartiendo durante todo este tiempo. Muchas gracias, Sebastián. Rosa, tu turno. Bueno, pues nosotros hemos sido, yo creo, de los más afortunados. Nosotros trabajamos, como os decía antes, el delivery. Tenemos 70 tiendas en España, somos propietarios, bueno, somos franquiciados, pero somos propietarios de nuestros restaurantes con 1.500 personas. Pero hemos tenido la fortuna de que hemos podido seguir funcionando, aunque sí es cierto que en los primeros momentos había mucha incertidumbre, no sabíamos si podíamos abrir. Al principio tuvimos que cerrar las salas, como recordaréis, y el canal de recoger solo podíamos repartir a domicilio. Inicialmente pensamos que eso iba a tener un alto impacto en las ventas, que lo tuvo. Perdimos más de un 30% de porcentaje de ventas, pero sucedió que la competencia cerró, hizo un ERTE total, Domino's Pizza hizo un ERTE, Burger King hizo un ERTE también total, y eso nos permitió pensar que podíamos aguantar, y yo creo que ahí la clave estuvo en trabajar de la mano con el comité de empresa, al que le preguntamos: chicos, tiramos adelante, nosotros queremos seguir adelante. El comité dijo: tiremos adelante, vamos a intentar mantener el empleo, tiramos. Fuimos los únicos que nos mantuvimos abiertos junto con Telepizza. Y eso, que era inicialmente bueno y que nos permitió no tener que hacer un ERTE, se convirtió en algo negativo desde el punto de vista reputacional, porque al final la gente lo que percibía es que estábamos abiertos porque no pensábamos en la seguridad de nuestros empleados, e incluso nuestros propios empleados nos decían que les estábamos poniendo en riesgo, ¿no? Y ahí hubo que superar una crisis importante de reputación, y el comité nos ayudó muchísimo a explicar que la decisión era una decisión conjunta y que lo que pretendíamos era seguir funcionando porque éramos servicio esencial y teníamos que seguir funcionando, y mantener el empleo. Y fuimos capaces de venderlo muy bien, todos juntos. Yo creo que al final esta crisis ha servido para unirnos
nos ha demostrado que juntos somos capaces de superar cualquier obstáculo que se ponga. Y de hecho el tiempo nos dio la razón, ¿no? Porque al final Burger King y Domino's Pizza tuvieron que abrir porque efectivamente eran servicio esencial y tenían que mantener la producción. Y con el tiempo también vieron que la gente que había estado en el ERTE pues tuvo dificultades para cobrar. Acordaros que en el mes de abril prácticamente nadie cobró el paro y hubo gente que no cobró hasta mayo. Es decir, que al final incluso nos daban las gracias y fijaros, pues es un poco lo que os comentaba antes. Esto ha sido una montaña rusa de emociones en las que hemos pasado por lo peor, por la incertidumbre, la absoluta desolación de nos quedamos sin trabajo, todos tenemos que cerrar, a momentos impresionantes de decir todos juntos, qué bien que estamos juntos en esto, ¿no? Y lo estamos haciendo y estamos superando esto y no vamos a tener que cerrar, no vamos a tener que hacer un ERTE, pero evidentemente la enfermedad estaba en la calle, ¿no? Y hubo varias personas de las plantillas que fueron positivos telefónicamente, porque ya sabéis también que no había diagnósticos oficiales, sino que eran diagnósticos extraoficiales vía telefónica y por seguridad nosotros establecimos el protocolo de cerrar los locales en los que había un positivo y poníamos en cuarentena a toda la plantilla. Y entonces esos ERTEs fueron puntuales en las tiendas en los que hubo positivos y solamente por los 14 días de cuarentena para asegurarnos de que nadie estaba contagiado, y una vez finalizada la cuarentena les dábamos de alta inmediatamente. Y sí es cierto que al pasar el tiempo y ya abrir de nuevo la competencia, el pastel era más pequeño, solamente teníamos venta a domicilio. Muchas empresas que no servían a domicilio empezaron a servir y eso redujo evidentemente la venta, y sí hubo un momento en el que tuvimos que hacer un ERTE parcial, pero que solamente afectó a menos del 10% de la compañía y solamente en reducción de jornadas. No hemos tenido que despedir a nadie, no hemos tenido que hacer ERTEs totales del 100% de la jornada. Y hemos explicado bien las cosas a la gente. Como os digo, el comité de empresa ha ido de la mano, nos ha ayudado muchísimo a explicar las cosas y la gente lo ha entendido y no hemos tenido ninguna dificultad, esa es la verdad. Yo la verdad es que me siento orgullosa, ¿no? del trabajo conjunto que hemos hecho y, como os decía, hemos salido reforzados. Eso en cuanto al tema ERTES. En cuanto al tema teletrabajo, nosotros, el decreto ley salió el 14 de marzo, pero nosotros el miércoles anterior ya sabíamos que esto se avecinaba y empezamos a trabajar desde casa. Ese miércoles ya todos, por fortuna, teníamos portátiles, había 2 o 3 personas que no lo tenían, y ya el miércoles anterior nos fuimos a casa a trabajar desde la oficina de soporte. Evidentemente en las tiendas no hay teletrabajo, hay que estar, pero las 40 personas que estábamos en la oficina nos fuimos a casa y la verdad es que establecimos, como ha comentado Sebastián, mecanismos de comunicación, cambiamos un poco nuestra manera de relacionarnos. Primero hacíamos reuniones diarias a través del Teams o a través del Zoom y después hemos establecido, porque las cosas se han alargado mucho más de lo que teníamos previsto inicialmente, métodos para comunicarnos todos juntos, reuniones multitudinarias. Por ejemplo, hemos tenido reuniones bimensuales con todos los gerentes de los restaurantes para contarles lo que hacíamos, cómo iba avanzando la situación, qué medidas íbamos a ir tomando, y también con todo el personal de la oficina, y han funcionado muy bien. La verdad es que yo creo que no hay mal que por bien no venga, y esta crisis, que es terrible y es dramática para todos, nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Y una es que podemos trabajar sin estar, ¿no? Que lo importante es el trabajo y el resultado del trabajo y no el calentar la silla, y eso ha sido una lección para los directivos que tenían miedo al teletrabajo. Y por otro lado, que juntos somos capaces de superar cualquier cosa que se nos ponga por delante, ¿no? Ok, muchas gracias, Rosa. Me tomo como algunos puntos, ¿no?, de lo que habéis dicho. Luis, ese sentimiento de pertenencia que se construye con tiempo y que es constante, y que si es constante al final tiene sus frutos, me parece muy relevante y muy interesante. Información permanente, comentabas también, Luis, o sea, la gente tiene que estar informada, los equipos tienen que saber qué está pasando y que ser transparente y comunicarles. Comentaba Sebastián que quizás a vosotros había pillado un poquito, bueno, como a todos, ¿no?, con el pie cambiado y con un doble reto, ¿no?, el cliente interno, las franquicias, pero que habéis mantenido también la comunicación, insistías, y con mucha serenidad y calma, que yo creo que también personalmente me parece bastante importante en estos momentos. Rosa hablaba que al principio, bueno, pues que les benefició quizás desde el punto de vista, si se puede decir eso, de un incremento de un 30% de la cifra de venta,
que no hicisteis ERTE, pero que de manera puntual sí que habíais al final tenido que hacerlo y que os encontrasteis con un riesgo reputacional, ¿no? Bastante interesante, ¿no? También tu lectura, Rosa. Yo os preguntaría, a los que habéis tenido, tenéis que haber hecho, tuvisteis que hacer un ERTE, ¿cómo vuelve la gente después de ese ERTE? O sea, ¿cómo de repente se vuelve a incorporar? ¿Cómo son los ánimos de esa gente que vuelve después de un ERTE? Para el caso, quizás esta pregunta más para Luis y para Sebastián. Y quizás para Rosa, ¿cómo están los equipos de cansados cuando han estado durante este momento tan delicado, tan complicado, tan montaña rusa? ¿Cómo se sienten los equipos ahora? Entonces, si queréis, bueno, Sebastián, ¿cómo vuelven estos equipos después de un ERTE? Bueno, antes de contarte cómo vuelven, yo creo que es fundamental que lo que hemos dicho antes, y yo creo que coincidimos los tres, es que mantener ese canal de comunicación es fundamental. Porque una vez que se cierran los locales, es que de repente, yo me acuerdo el primer día que nosotros teníamos comunicación diaria de ventas, que ves un listado de locales en los cuales aparece 00000 y al día siguiente 00000. Y eso tiene un impacto en personas, en familias. Entonces, lo que teníamos claro es que teníamos que mantener ese cordón umbilical con los empleados. Es difícil poder motivar a alguien que no sabe qué va a pasar, pero sí puedes preguntar qué tal está, ayudarle a solucionar ciertos temas, como decía Rosa, porque, bueno, en vuestro caso habéis tenido suerte. Nosotros hemos tenido empleados que hasta julio, este día de julio, no ha cobrado. Entonces, imaginaros la situación de empleados en esa situación que llega un momento que uno pues oye, tiene su padre, tiene su amigo, tiene su novia, pero llega un momento en que tienes hijos, tienes que pagar comida y como compañía nos sentíamos en el deber de poder ayudar y tener que ayudar a estos empleados, ¿no? Por lo tanto, creo que el después tiene mucho que ver cómo hemos gestionado ese durante, ¿no? Todos hemos mantenido comunicaciones o WhatsApp o por teléfono a nivel individual con los equipos de gestión directa y hemos intentado ir transmitiendo qué estábamos haciendo, ¿no? A mí me ha gustado mucho, Rosa, lo que has comentado de esa comunicación grupal, porque creo que es fundamental, porque nosotros no teníamos la posibilidad de asegurar que al empleado o al gerente del local le llegase la misma información de la misma manera, ¿no? Pero dicho esto, al final, si mantienes la comunicación, si es honesta, si no manejas expectativas, porque nosotros es verdad que fue un ERTE total, menos, como comentaba antes, ciertas personas de la oficina, la vuelta es que va por barrios, porque claro, y bueno, hemos abrido dependiendo de las fases y ahora tienes que decir a quién sacas del ERTE, ¿no? Ya no solo a quién sacas, sino que atendiendo a unas ventas que lógicamente no son como antes, pues tienes que decir que ahora es prioritario y nosotros trabajamos una serie de acciones de decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a seguir haciendo y qué es lo que vamos a poner en stand-by y vamos a parar por ahora, ¿no? ¿Qué es lo que realmente añade valor a la cadena y qué es realmente lo que el cliente está esperando? Y atendiendo a eso, decidimos qué personas sacar. Al final el empleado, y cuando hablo de empleado a todos los niveles, tenía básicamente una pregunta, es ¿voy a volver? ¿Y cuándo voy a volver? ¿No? Aparte de pues esos problemas que, como hemos comentado, todos han tenido sobre el salario. Con lo cual, la vuelta ha sido positiva, pero dependiendo de las personas, porque algunos han entrado a jornada parcial. Entonces, tienes que trabajar de una manera diferente. Ante esa pregunta, Sebastián, ¿hemos sido transparentes con los equipos? Voy a volver. Yo entiendo que nadie tenía la receta ni nadie tenía la respuesta, pero ¿hemos sido las compañías transparentes con los equipos? Bueno, yo creo que sí. Perdón. Si me permitís, yo creo que tiene mucha relación, Laura, esta pregunta con el cómo vuelven, ¿no? Y si hemos sido transparentes con los equipos y en todo momento han estado y están informados de qué es lo que está sucediendo, cómo va la compañía, qué se espera de ellos y demás, la vuelta es, nosotros lo que nos estamos encontrando es gente que vuelve con ilusión, con ganas, con mucho ánimo. Nosotros desde ProSales, una vez más,
nos lo tomamos como una oportunidad y vemos esto de una forma muy optimista, porque sí que es cierto que al ser una compañía tan grande hemos sufrido mucho, no os voy a engañar. Y fijaros que al final nuestra actividad principal está en el punto de venta y los puntos de venta estaban todos cerrados. Aquí el día que uno de nuestros principales clientes reactiva la actividad, esto era una auténtica fiesta. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo vuelven? Lo resumo en ilusión, pero es que los equipos nos están transmitiendo ilusión incluso sin volver todavía, ¿no? Bueno, este es el resultado, como he dicho al principio, de muchos años muy focalizados a las personas, porque sé que es un tópico, pero es un tópico que más en este tipo de circunstancias se hace verídico, que es las compañías son las personas. Entonces, nosotros trabajamos mucho en esta línea y la verdad que los resultados bueno, están siendo muy, muy positivos. Gracias, Luis. Rosas, ¿cómo han vivido vuestros empleados esa montaña rusa, ¿no? De parcial, ERTE, no ERTE, reputacional? ¿Cómo han vuelto? Esto ha sido extenuante, yo creo, ¿no? Porque además, supongo que a todos os ha pasado. Nosotros nos levantábamos cada día con una noticia nueva y tomabas una decisión y al día siguiente cambiaba porque había cambiado la ley, porque habían cambiado las cosas, es decir, y luego el cómo se iba moviendo también el resto, ¿no?, del sector impactaba. Entonces, ha sido una carrera de fondo, porque no han sido 100 metros lisos, esto ha sido mucho más largo que lo que esperábamos, pero de obstáculos. Yo creo que aquí la clave, y estoy de acuerdo con Luis, está en que la gente ha entendido la situación, porque eran conscientes. Esto no era una decisión empresarial, esto era una situación coyuntural, internacional, global, que afectaba a todo el mundo y eran conscientes de la situación. Entonces, al final, el hecho de que la gente haya podido volver ha sido motivo de agradecimiento por parte de todos. O sea, la gente se ha ido alerta entendiendo que tenía que irse alerta y en el momento de la incorporación te daban las gracias y por haber mantenido su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con Luis en que la gente está ilusionada, pero sí es cierto que está extenuada porque la incertidumbre desde el punto de vista psicológico afecta mucho y cambiaban las cosas, como os digo, de un día para otro, sobre todo en las 6 primeras semanas, pues prácticamente cada semana te levantabas con una noticia, ¿no? En cualquier caso, yo creo que ha habido una buena gestión en la comunicación, ha habido un esfuerzo grande de la compañía en garantizar la seguridad de las personas, en tener protocolos de seguridad, en que ellos sintieran que estaban trabajando seguros. Ha habido también elementos de reconocimiento para ellos, se diseñó un claim, sois nuestros héroes, y los héroes tienen capa, pero los nuestros tienen mandil, y les sacamos ahí unas fotos y se las poníamos en todos los comunicados, en todos los perfiles de WhatsApp, y la gente se ha sentido arropada y apoyada porque para nosotros ellos eran nuestros héroes, ¿no? Ellos eran nuestros médicos y les dábamos las gracias todos los días por salir ahí. Los repartidores además recibían muchos agradecimientos de los clientes por estar allí sirviéndoles comida, ¿no? Entonces, ha sido un poco bivalente, ¿no? Por un lado extenuante, pero por otro lado, como he dicho al principio, apasionante y con gran sentimiento de orgullo de haber sido capaces de superar todo esto. Muy interesante, muy bonita la acción. Hablemos de teletrabajo. No sé cuál de vosotros decía, estábamos o hemos estado calentando la silla, realmente hemos trabajado más, ¿no? Luis, vuestras personas, vuestros equipos, ¿han calentado la silla o realmente han trabajado más y han trabajado a fondo? Pues mira, para nosotros el gran reto del teletrabajo ha sido la desconexión. Esto que es cierto que veníamos trabajando desde hace 2 añitos, sobre todo, bueno, pues los equipos de gerentes de negocio, que son los que gestionan las operativas más grandes y más importantes dentro de ProSales. Al final lo que buscábamos es un poco que se sintiesen cómodos, que pudiesen conciliar, súper importante, insisto, todo esto al final crea un sentimiento de pertenencia. Y veníamos aplicándolo. La gran sorpresa del teletrabajo, aplicándolo de una forma intensiva, era que no hemos notado esa distancia y que todo ha sido súper efectivo. De hecho,
como decía al principio de esta última intervención, lo complicado es que la gente desconectase y muchas veces tenías que pedirlo, ¿no? Yo ya decía, estoy deseando llegar a la oficina para descansar, pero es que es verdad, es que estábamos en casa y estábamos echando más horas, estabas más pendiente del teléfono, todos sabemos que estábamos en una situación complicada, ¿no? Pero ahí yo estoy especialmente orgulloso del desarrollo del teletrabajo de mis equipos porque de verdad que ha sido un ejercicio de responsabilidad brutal. Yo creo que es el gran triunfador de esta dichosa crisis es el teletrabajo y estoy convencido de que ha llegado para quedarse. Por lo menos en Pro6 ha llegado para quedarse. Interesante, yo teletrabajo a punto es igual a no desconectar. ¿Algo positivo del teletrabajo, Rosa, que tiene mucho seguramente? Hombre, tiene muchas ventajas. Las ventajas es, primero, que hemos descongestionado toda la contaminación de Madrid y creo que ha aumentado la capa de ozono. El teletrabajo es maravilloso porque te levantas por la mañana y ya estás trabajando. Yo me comía 1 hora y pico de atasco y para poder llegar en esa hora, en vez de en 1 hora y media, me tenía que levantar 2 horas y pico antes, ¿no? Pues todos hemos dormido más, pero estoy de acuerdo con Luis, también hemos trabajado más, de manera mucho más eficiente, porque al final no había interrupciones. De hecho, en las últimas semanas hemos tenido que volver a la oficina algún día, ¿no? Pues para hacer gestiones y para intentar de nuevo hacer equipo y poner al día algunas cosas. Y yo he dicho, no quiero volver nunca más, porque es un foco de interrupciones, de todo el mundo pasa, ¿qué tal? No, yo necesito concentración y desde luego el teletrabajo te permite concentrarte, organizarte mucho mejor, pero estoy también de acuerdo con Luis en que lo que tendríamos que aprender, y esto es algo que vamos a tener que poner en marcha a partir de ahora, porque el teletrabajo ha llegado para quedarse, estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis, en que hay que desconectar y hay que establecer también esos descansos, hay que parar, porque si no, no hay una diferencia entre la vida personal y la profesional y al final las ventajas que tiene el teletrabajo se difuminan porque parece que estás constantemente trabajando, ¿no? Entonces, bueno, habrá que trabajarlo, habrá que enseñar a la gente a establecer esas desconexiones, pero desde luego las ventajas son múltiples desde mi punto de vista. Muchas gracias. Sebastián, ¿qué nuevos skills, hablando de personas, vamos a necesitar tener para una posible vuelta o para una posible incremento del teletrabajo, puesto que hemos aprendido que tiene cosas buenas también, como el medio ambiente, la concentración, el empezar a trabajar pues, de manera bastante rápida, teniendo en cuenta que no perdemos tiempo en atascos? ¿Qué nuevos skills vamos a tener que buscar justamente para potenciar el teletrabajo? Porque imagino que no en todas las compañías todo el mundo estaba preparado, ¿no? para nuevas tecnologías o para estar permanentemente con reuniones online. Bueno, nosotros de hecho hemos, durante este tiempo, las personas que estábamos y seguíamos teletrabajando, y creo que coincidimos todos en esa prontitud en responder en las horas, pero también en la comodidad. Nosotros hemos adaptado los sistemas porque sabíamos que esto, como decimos todos, venía para quedarse. Entonces hemos definido 2 perfiles. El perfil que 100% es compatible con teletrabajo, ¿no? A lo mejor una persona de administración que simplemente con tener acceso a un ordenador y a la base de datos perfectamente no tiene por qué estar en la oficina. Y luego hay otro grupo que hemos definido y es quién necesita teletrabajar y que a lo mejor su puesto no es tan fácil de transportar, ¿no? Y qué podemos hacer para ayudarle en ese terreno. Yo creo que son 2 aspectos diferentes y en ese mismo estamos ahora. Respecto a los skills y las competencias, yo es que creo que las competencias no deberían variar. Yo creo que las competencias por perfil de los puestos de trabajo a futuro que se busquen, ojalá cuanto antes mejor, porque significará que esto ha evolucionado. Lo que serán los mismos. Tal vez lo que sí cambien son los pesos de cada uno de ellos, ¿no? Pero totalmente de acuerdo que para teletrabajo yo tengo que saber manejar el tiempo, ¿no? Yo creo que no todos manejamos correctamente el tiempo y levanto la mano, ¿no? Esos descansos, el estar enfocado a resultados, ¿no? Y sobre todo al cliente.
Y eso lo que nos ha hecho a nosotros es decir, bueno, es que ahora a lo mejor tenemos que cambiar la definición de puesto de trabajo y empezar más a extender el proceso de que trabajemos por objetivos medibles. Entonces, como es medible, me da igual dónde estés. Y si son proyectos que muchas veces son más difusos, pues establecer hitos que pueda evaluar su consecución. Y para eso tienes que crear rutinas, tienes que crear evaluación de seguimiento. Con lo cual yo creo que va a ser más dependiendo del puesto y tu función, pero no creo que tengamos que buscar diferentes skills. Está claro que pesarán unas más que otras. Hubiéramos preguntado, Sebastián, perdóname, pon el silencio, que si no nos acoplamos. Gracias. Hubiéramos preguntado, si nos hubiera pasado por la cabeza preguntarles a nuestros equipos, ¿quieres teletrabajar? ¿Puedes desarrollar tu misión teletrabajando? ¿Cómo lo ves, Luis? Sí, yo como comentaba antes Laura, nosotros sí lo hemos aplicado y de hecho creo que es un valor importante y que perciben nuestros equipos, sobre todo mis equipos de reporte directo. Al final estamos en un sector pues que tiene los horarios que tiene. Nosotros al final estamos abiertos prácticamente un 365 por 24, ¿no? Entonces, el que le des la oportunidad a esta gente con estos esfuerzos tan amplios que hacen de conciliar con un par de... Nosotros veníamos aplicando un par de días a la semana de teletrabajo, se valora muy positivamente. Se valora muy positivamente. Insisto, no tenemos que dejar que el nivel de responsabilidad y ese sentimiento de pertenencia, que es muy positivo, nos nuble a la hora de teletrabajar. Como bien decía Rosa, saquemos todas las partes positivas del teletrabajo, que son muchísimas. Entonces, con esto nosotros hemos insistido muchísimo con los equipos, oye, fantástico, esto está funcionando. Hay que ser metódico también a la hora de las comunicaciones y hay que establecer ciertas rutinas, sobre todo en cuanto a reuniones, porque el teletrabajo, para mí, el punto más débil que tiene es la pérdida del contacto humano y personal, ¿no? Entonces, mantener esa comunicación fluida y en el día a día y con cierta frecuencia es clave. Bueno, lo bueno es que vosotros ya llevabais esa parte aprendida, ¿no? Ya habíais dado un pasito más quizás que otras compañías, ¿no? Que ni se lo pensaban. Rosa, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué 5 cosas, qué 3 cosas hemos aprendido de esta crisis? Madre mía, bueno, hemos aprendido mucho. Yo, desde luego, considero que el aprendizaje más importante es la capacidad para adaptarte a una situación de incertidumbre constante y ir resolviendo de manera rápida y de manera eficiente todo lo que se iba produciendo, ¿no? Y, desde luego, nosotros hemos reforzado muchísimo y toda esta situación nos ha reforzado en la parte de seguridad laboral y de prevención de riesgos laborales. Hemos incrementado muchísimo las medidas de seguridad y yo creo que esas medidas también se van a quedar. Y eso es muy bien valorado por el equipo, ¿no? Es saber que están seguros y que pueden trabajar sin riesgo. Evidentemente, la comunicación, estamos hablando constantemente de explicar las cosas y de contarlas bien e intentar llegar. A nosotros nos resulta complicado llegar hasta abajo, somos muchos, estamos muy dispersos y tenemos que llegar hasta el último auxiliar, el último repartidor que se incorpora a la tienda. Entonces, hay que establecer canales de comunicación eficientes que nos permitan llegar. Y de cara al tema del teletrabajo, comentaba antes Luis, en el fondo es cambiar nuestra mentalidad para ser capaces de... Yo, por lo menos durante el tiempo que he estado teletrabajando, he hablado más con mi gente de lo que hablaba antes, que les tenía sentados enfrente. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero teníamos reuniones diarias a través de las propias herramientas y los espacios de comunicación ahora, si vamos a seguir haciendo teletrabajo, tienen que pasar por buscar momentos de conexión personal, pero casi más extraprofesionales que profesionales, ¿no? Es decir, encontrar esos huecos para hacer un after work, para reunirnos y tomarnos una caña, porque ahí es donde vamos a establecer el contacto personal y físico, ¿no? Porque el contacto real con la persona, con el teletrabajo y con las herramientas que tenemos, se ha incrementado. Entonces, bueno, tendremos que trabajar también esa parte de trabajar fuera de las oficinas. Yo creo que, desde luego, para mí,
todas las crisis son una oportunidad y de hecho esa es la traducción si lo ves en el chino o en el japonés, ¿no? Y esta crisis, que ha sido una de las más grandes que yo recuerdo en mis 25 años de vida laboral, nos ha generado aprendizajes y mejoras significativas que tenemos que aprovechar y que debemos consolidar en el futuro, porque mejora mucho la calidad de vida de nuestros trabajadores desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la conciliación, desde el punto de vista del contacto desde otro ámbito. Palabras positivas, claro que sí, que siempre hay algo positivo después de una profunda crisis. A esto quiero que me contestéis todos. Es difícil y además esta no la teníamos preparada. ¿Estamos preparados para otra oleada? Y ahí quien levante la mano pues puede responder primero, pero sí me gustaría que digo a nivel de gestión de personas, ¿eh? Todo el audio. Yo creo que estamos preparados, yo creo que sí, porque hemos aprendido mucho, sabemos qué errores hemos cometido y creo que evidentemente pues no los volveríamos a cometer. Lo que yo no sé es si soportaríamos otra crisis a este nivel en cuanto a cierre, de cara a la estabilidad de la economía, de cara a los empleos, de cara a la situación personal de muchas personas y la motivación. Yo creo que sería un poco más cuesta arriba el volver a, digamos, a meter personas en ERTE y luego tenerlas que volver a sacar, ¿no? Resumiendo, sí, estamos preparados o mejor preparados. Lo que no tengo tan claro es la vuelta de una segunda. Bueno, yo creo que a nivel empresa, pues como bien decías, Laura, toda esta crisis ha dejado muchos aprendizajes. A nivel empresa, en cuanto a la parte estrictamente laboral, de gestión y demás, ¿estamos preparados? Pues probablemente mejor que el 15 de marzo. Pero totalmente de acuerdo con Sebastián, que a nivel motivacional, de mantener el entusiasmo, el ánimo en los equipos y demás, bueno, yo creo que no sé si llegaríamos a estar o no preparados o a llegar a los niveles de motivación que tenemos ahora mismo. Sería un golpe en la línea de flotación a todos los niveles, pero fundamentalmente social, y al final lo social está directamente ligado a lo empresarial, ¿no? Entonces, cuando la parte social sufre, la empresa va detrás, lógicamente. Esto es un poco mi punto de vista. Sí, yo totalmente de acuerdo con mis compañeros. Nosotros no lo hemos sufrido de la misma manera, por fortuna, pero en cualquier caso es difícil mantener en el tiempo una situación sostenida de estrés como la que hemos tenido en estos meses y sobre todo, pues es que al final estamos hablando de vidas de personas, estamos hablando de salud, estamos hablando de temas dramáticos, ¿no? Entonces, las empresas están más preparadas, pero esperemos no tener que repetirlo o que pronto encuentren la vacuna y esto sea un recuerdo en nuestras memorias y que digamos yo pasé por allí y lo superé. Otra pregunta que no sé si nos gusta contestar o queremos contestar, pero bueno, os voy a pedir que la contestéis. Yo me pongo en el lugar de los empleados en este caso, de Papa John's, que hemos estado trabajando y bueno, algunas marcas lo han hecho. ¿Habéis pensado, y si no lo habéis pensado en este caso para ahora, podríamos llegar a pensar quizás en algún tipo de estrategias de incentivos para aquellas personas que han seguido enfrentándose cada día a atender a nuestros clientes, puesto que estamos hablando de personas y empleados, pero no olvidemos que el cliente debe de estar siempre en el centro de nuestro negocio. Voy a volver a empezar a preguntar a Rosa porque me parece como más directo, pero Luis y Sebastián, por favor, sentiros cómodos también de contestar. Sí, bueno, nosotros de hecho todos los días nos preguntábamos qué podemos hacer para intentar reconocer a estas personas que sentían que se estaban jugando, algunos nos decían, nos estamos jugando la vida, ¿no? Y es que así lo sentían, ¿no? Nosotros pusimos en marcha una herramienta que yo creo que fuimos de los primeros, yo no sé si luego nos fue copiando alguno más, que fue
poner las propinas electrónicas. Las propinas dejaron de servirse porque como desapareció el contacto y ya no servíamos al cliente directamente, lo servíamos a través de una mesa que poníamos en el descansillo para no tener contacto con el cliente, y dejamos de aceptar efectivo, porque el efectivo al final era un medio de transmisión, pues los repartidores perdieron sus propinas, que al final hay un complemento salarial importante. Entonces pusimos en marcha un desarrollo tecnológico para que el cliente pudiera hacer sus propinas a través de la web, ¿no? Y la respuesta ha sido impresionante, impresionante. Había gente que dejaba 4 euros de propina, muy, muy importante. Entonces eso para ellos ha sido pues una manera de intentar compensar en parte lo que estaban perdiendo, ¿no? Y sí es cierto que nosotros hemos crecido en algún momento, si es cierto luego que cuando abrió la competencia dejamos de crecer, pero el canal delivery es un canal más caro que el de servicio a sala y al final los números se han resentido, pero ahora que las cosas están empezando a estabilizarse y ojalá se estabilicen y no volvamos a recaer, una de las cosas que estamos haciendo es hacer grupos de trabajo para ver qué podemos hacer para reconocer a estas personas, ¿no? Hacer workshop con ellos, que son los que lo han vivido y que nos apoyen y nos aporten ideas de qué podemos hacer. Y muchas veces no son incentivos económicos, muchas veces son reconocimientos, son que se cuente con ellos, que se les escuche, porque son los que están ahí día a día y en primera persona enfrentándose a la situación, ¿no? Sebastián, Luis, ¿me queréis hablar de incentivos? ¿No queréis tocar este tema? Sí, sin problema. Bueno, no lo hemos planteado, pero sí que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que muy interesante lo que ha contado Rosa. Nosotros es verdad que cuando hemos reabierto sí ya aceptábamos con los procedimientos adecuados de seguridad dinero en metálico, pero yo siempre lo ligaría no solo al hecho de ir a trabajar y que están, entre comillas, un poco más en riesgo que el que se queda en casa, sino lo ligaría también a la consecución de objetivos de la compañía. Es decir, que estén alineados. Es decir, no debería recibir un incentivo por el hecho de venir a trabajar porque yo me voy a asegurar que tengas todas las normas máximas de seguridad y que las cumplas. Sin más, todos han hecho un curso. Es decir, sí, totalmente de acuerdo, pero ligado a la productividad. Sí, muy en la línea de Sebastián en este caso. Nosotros al final lo que manejamos son equipos comerciales. Los equipos comerciales están acostumbrados a trabajar por objetivos y por incentivos. Esto es un poco la clave del éxito en cualquier tipo de acción comercial. Nosotros los incentivos los hemos vinculado a la consecución de objetivos, porque ahora mismo lo que toca es ayudar a nuestros clientes a recuperar venta. Si bien es cierto que hemos bajado un poco lo que es la barrera para llegar a ese incentivo y poder motivar o incentivar el nivel de motivación de los equipos en los puntos de venta, pero bueno, nosotros muy vinculados también a la consecución de objetivos. Unos perfiles bastante comerciales, ¿no? Pero bueno, interesantes los de Sebastián y los de Luis también. ¿Cómo se sonríe detrás de una mascarilla? Dicen que los ojos hablan muchísimo y hablan de cómo está tu alma, ¿no? Yo no sé cómo estaban los equipos, de ese alma de los equipos. ¿Cómo se sonríe, Rosa? Complicado al principio, ¿eh? Hay que acostumbrarse, pero lo comentaba antes, o sea, el propio cliente ha entendido y ha agradecido el trabajo que hacen los equipos y les daban las gracias, y eso también ha hecho que cada uno de los chavales de las tiendas se hayan sentido orgullosos del trabajo que estaban haciendo y les resultara mucho más sencillo soportar el peso de la mascarilla. Ya no solamente cuando llevas una pizza a casa, que muchos no se podían quitar el casco porque no podían llevar la mascarilla encima del casco y no se quitaban el casco, sino los propios chavales de las tiendas que tenían que trabajar con mascarilla detrás de un horno, ¿no? Y que no os puedo decir el calor que desprende un horno todos los días, era tremendo, pero bueno, al final se ha ido asumiendo como algo que tiene que ser, que no se puede hacer de otra manera, y cuando tú entiendes que es lo que hay, pues te acostumbras a ello y aprendes a comunicarte de otra manera a través de los ojos, ¿no? Y los ojos dicen mucho si se sonríe, ¿no? Cuando tú sonríes, tus ojos sonríen también. Sebastián, ¿tu punto de vista al respecto?
Perdonad. Suscribo lo que ha dicho Rosa, pero yo creo que el llevar la mascarilla ya depende, aparte que es un complemento que antes nos llevas y que te tapa parte de tu cuerpo y que transmite, como es la sonrisa, bueno, se puede sonreír con los ojos y se puede sonreír con el tono de voz y se puede sonreír con la postura que tenga. Y es verdad, es decir, la comunicación no verbal, y bueno, todos los que estamos aquí seguramente lo hemos visto muchas veces, pesa muchas veces más que lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que hemos tenido que reentrenar a algunas personas, ¿no? Que hacer pequeños cursillos que hemos colgado en nuestras intranet, mandarlos por WhatsApp, y luego estar muy en el día a día, porque fácil no es. Pero también es verdad que los clientes han tenido mucha paciencia, y lo han sabido agradecer. Fijaros que esto para nosotros y nuestros clientes ha sido el mayor reto de todos, el tema de la mascarilla. Pensad que ProSales al final comunica marca en un punto de venta, comunica la marca del cliente. La imagen del promotor siempre ha sido algo que se ha trabajado mucho en el sector. Entonces nos planteábamos, ¿cómo vamos a poner promotores en los puntos de venta con mascarilla? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo lo va a recibir el consumidor? Bueno, pues una vez más con naturalidad. La verdad es que muy sorprendidos, muy positivamente, además, porque, bueno, el consumidor que estaba acercándose al punto de venta se sigue acercando. Los promotores están actuando con una naturalidad infinita, sorprendente, de verdad, sorprendente. Bueno, como anécdota os diré que se están manteniendo ratios de venta en los mismos meses que el año pasado. O sea, bueno, al final todo el mundo ha recibido esto como algo necesario. Y hemos sido capaces de naturalizarlo de una forma pues muy rápida, la verdad. Muy, muy contentos. Comentaba Rosa antes que esta había sido la peor crisis que había vivido desde que lleva trabajando. Yo te quiero preguntar con respecto a la crisis de 2008, ¿cuál ha sido la diferencia en la gestión de las personas? Esta va a ser nuestra última pregunta porque, como no tenemos preguntas en el chat, vamos a aprovechar cuando nos conteste Rosa, por supuesto, si queréis, Sebastián o Luis, contestar también. Vamos a hacer un resumen de todas las notas que yo he ido tomando y os voy a dejar para que cada uno pues, pueda decir algo, vamos, de su compañía. Entonces, ¿qué diferencia hay, Rosa, de esas dos crisis? Para mí hay tres diferencias fundamentales, además las he estado pensando, ¿no? Porque las crisis van sucediendo, son cíclicas, pero esto yo creo que la diferencia, una de ellas es la rapidez con la que se ha producido, ¿no? Ha sido aguda, ha sido una crisis aguda. Nosotros nos levantamos un día pensando que las cosas son absolutamente normales, al día siguiente todo es absolutamente distinto de una manera muy rápida que ha tenido un impacto muy grande. Luego la imprevisión, la incertidumbre, el no saber, porque cuando tú tienes una crisis como la del 2008, sabes que la economía está cayendo y más o menos vas pues, ajustando tus costes, vas recortando tus gastos, vas estableciendo unos planes, pero aquí no, aquí, por lo menos en mi sector, había días que vendías mucho, había días que no vendías nada, había días que tenías que cerrar un restaurante porque tenías un positivo, la incertidumbre era constante, ¿no? Sobre todo en las primeras semanas. Y yo creo que la más importante de todas ha sido el impacto psicológico que ha tenido por el propio drama de la vida de las personas y que no estábamos hablando de una crisis económica en la que dejo de trabajar y bueno, pues ahora tengo que ver cuándo voy a trabajar, sino que es que había gente que estaba muriendo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que estas tres cosas la convierten desde mi punto de vista en la crisis más grande y sobre todo el impacto que va a tener después, porque va a cambiar nuestra manera de relacionarnos y nuestra manera de enfrentarnos y esto puede volver a pasar, ¿no? Y hay que empezar a trabajar en un entorno en el que esto puede volver a pasar. Entonces, yo creo que esta es la crisis más importante del siglo XX-XXI, después de la guerra que vivieron nuestros abuelos y de la dictadura que vivieron nuestros padres, ¿no? O sea, esta será nuestra crisis, la crisis de nuestra generación. Para mí esas son las diferencias.
Luis o Sebastián, ¿queréis aportar algo más sobre esta pregunta? Yo simplemente decir, bueno, totalmente de acuerdo, decir, nada que ver, ¿no? Yo veo una gran diferencia, y es que en la crisis de 2008 era una crisis básicamente financiera. En esta crisis es que ha afectado a todos los sectores. Yo no recuerdo ninguna crisis en la cual salgas a la calle y estén todos los comercios cerrados y no haya nadie por la calle. Aparte del impacto en vidas, que lógicamente pesa mucho, ¿no? Para mí, muy rápido, porque poco que añadir a todo lo que ha dicho Rosa. La anterior crisis fue una crisis económica que al final afectó a la parte social. Para mí la gran diferencia es que esto ha sido una crisis social en toda regla y después ha tumbado la economía, pero lo primero ha sido la parte social, donde hay muchísima gente, y yo creo que a todos en mayor o menor medida nos ha tocado de cerca, que ha sufrido una auténtica barbaridad. Y esta es la gran diferencia, que es una diferencia grande, pero sobre todo muy dura. Gracias, Luis. Si os parece, a modo de resumen, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué aprendizajes nos quedamos, no? Pues comunicación grupal e individual, transparencia con las personas, los equipos necesitan que seamos transparentes, trabajar con ellos, como siempre, pero trabajar no de una forma reactiva, sino fidelizando los equipos, ¿no? Hablaba mucho Luis del tema. No se puede fidelizar a los equipos de repente, no se les puede recuperar con una pasión por la marca si eso no se ha hecho. Me quedaba también con el después, tiene mucho que ver con el durante. Como vuelven es qué hemos hecho durante. La vuelta ha sido extenuante, con una carrera de fondo, con ilusión, decíais todos, ¿no? Hemos aprovechado para poner las pilas con protocolos de seguridad. Sobre el teletrabajo, no desconectamos, si es que estamos todo el día con reuniones virtuales, pero por otra parte, hemos beneficiado al medio ambiente, nos hemos concentrado, hemos conciliado, pero, señores, hay que aprender a manejar los tiempos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a ese trabajo? Nos quedamos también con nuevos perfiles que se están definiendo, nuevos skills, y lo mucho que la mayoría de nosotros o a todos nos ha tocado ponernos las pilas desde el punto de vista digital. Nos quedamos con que hemos sido rápidos, nos hemos adaptado y hemos resuelto de manera muy inmediata. Nos quedamos con momentos de conexión personal, ¿no? Debemos de estar más con los equipos, debemos de salir a tomar algo con ellos y escucharles. Y además les hemos echado de menos ese roce. Lo de los incentivos me ha parecido que sí, pero que nos lo vamos en algunos casos a asociar a productividad, a objetivos de resultado, me parece fenomenal. Pero bueno, también es una forma de reconocimiento del trabajo de los equipos. Y aportábamos también, o aportabais, propinas electrónicas. Bueno, me parece realmente interesante. Sobre si estamos preparados o no, bueno, pues habéis dicho, sabemos lo que tendríamos que hacer, pero no estamos preparados. Pero no por los equipos, porque no hayan respondido, sino porque el empleo y la economía se resentirían. Totalmente de acuerdo. Ante eso, pues quizás hacer un llamamiento a la protección, a la responsabilidad de todos, de jóvenes, de menos jóvenes, porque no podemos permitirnos caer otra vez en esta situación. Me gustaría decirme o que me dijerais con qué reflexión cada uno de 2 minutos, ¿vale? Os quedáis. Bueno, yo repetir un poco lo que he comentado antes, ¿no? Al final esta es una crisis sin precedentes, muy dura desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional, pero debemos sacar el lado positivo. Yo soy una persona optimista por naturaleza, creo que hemos aprendido cosas, hemos aprendido lecciones y nos tenemos que quedar con eso, con lo aprendido, consolidarlo y estar preparados en el futuro para lo que nos pueda venir, ¿no? Sebastián, perdón. Sí, bueno, mi aprendizaje, y la verdad es que del cual me alegro mucho, es que parece una tontería, pero conozco mejor a mis empleados.
porque he hablado mucho más con ellos. He hablado de un tema que no era muy habitual, que era el personal, ¿no? Es decir, al final, durante el trabajo, pues hablas de proyectos franquiciados, aperturas, ventas, tráfico, promociones, pero, bueno, pues te diré, y a lo mejor sorprende, pero yo no, ahora conozco los nombres de los hijos de alguno de mis empleados, ¿no? Es verdad que es un equipo joven, porque ha habido esa interacción y eso también me hace que, conociendo la parte personal, sé interpretar un poco mejor sus comportamientos, ¿no? Y también cómo transmitir las cosas. Yo me quedo con eso. Bueno, por mi lado, me quedo con el aprendizaje más importante que he sacado es lo importante que es la cultura para las personas dentro del mundo empresarial. Al final, cuando tienes una cultura sólida, una forma de trabajar, pensando en los equipos, nosotros, ¿no? Yo mismo y mis equipos de reporte directo siempre decimos lo mismo, trabajamos para abajo, no la gente de abajo trabaja para nosotros. Que esto hayamos sido capaces de transmitirlo durante estos años y el resultado que ha tenido y ver a la gente cómo ha creído en nosotros y en que de esta íbamos a salir y que contábamos con ellos y la respuesta que hemos obtenido por su parte, para mí es el mayor aprendizaje. Es decir, cultura de empresa, focalizados en personas, antes de ser buen profesional, procura ser una buena persona, sé capaz de transmitirlo y esto tus equipos te lo van a devolver siempre multiplicado por 10. Muchas gracias. Sí, señores, las personas son los auténticos embajadores y son el alma de las marcas. Y esto no se nos puede olvidar. Bueno, a nivel logístico, mañana tendremos el vídeo colgado en LinkedIn. Gracias, Rosa. Gracias, Luis. Gracias, Sebastián. Ha sido un auténtico placer escucharos. 2 meses después, 3.000 personas han estado asistiendo a nuestros webinars. Gracias. No os olvidéis que estamos aquí para lo que necesitéis, está la Asociación Española de Retail, que estamos para hacer equipo, para ayudarnos, para que los que no seáis socios os asociéis. Si no, igual con el tiempo no podréis disfrutar de esta gente con tanto talento que cuenta con franqueza lo que ha vivido. En algún momento tendremos que cortarlos de manera gratuita. Bueno, animaros a que nos sigáis en nuestras redes sociales. Nos vamos de vacaciones. Nos hacen falta las vacaciones. Yo creo que de este punto no hemos hablado, pero estoy convencida que estáis de acuerdo conmigo. Así que nos vamos de vacaciones. Rosa, disfruta de tus vacaciones. Muchas gracias a todos, a los que habéis estado aquí, a los que estáis detrás y a los que escucharéis este webinar pues a partir de mañana en LinkedIn. Os dejo de nuevo agradecimiento y nos vemos a la vuelta. Thank you.